Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy quisimos analizar un tema bastante sensible, que es el tema de las estafas por medio de cuestiones, digamos, informáticas. Cómo están utilizando, ¿verdad? Están haciendo ingeniería de datos para obtener las cuentas, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, de las personas y para de esta manera poder sustraer los dineros. Casos tenemos casi que todos los días, ha estado creciendo este tipo de delito y por eso en Sobre la Mesa quisimos poder conversar sobre este tema, cómo prevenirlo, cómo tenemos que actuar si nos sucede y qué podemos hacer una vez que hemos sido víctimas. Por eso, entonces hoy contamos con la presencia de don José Ledesma Fallas, supervisor de prevención de fraude del Banco de Costa Rica. Sí, saludos, es un gusto para el Banco de Costa Rica poder estar acá y poder continuar ese proceso de educación financiera y educación a todos los clientes para que puedan tener un nivel de vida financieramente saludable. Bueno, y también entonces contamos con la presencia de Alonso Castro Matei, que es el director del Centro de Informática de esta Casa de Estudios. Hola, muchísimas gracias por la invitación y como lo decía José, es un tema muy importante que se debe tratar desde la educación. La idea hoy es contarles algunos aspectos básicos de seguridad que las personas tienen que tomar en cuenta para justamente tener transacciones seguras y evitar fraudes en sus cuentas bancarias. Claro, y también entonces contamos con la presencia de don Juan Pablo Vargas Castro del Organismo de Investigación Judicial. Bueno, primero que todo, muy buenas a todas las personas que nos acompañan y a los compañeros acá en mesa. A nosotros como Organismo de Investigación Judicial es un placer poder compartir experiencias y compartir información en la misma idea o sobre la misma línea de los compañeros de procesos educacionales para la prevención del fraude, la prevención y el riesgo que tenemos con el manejo de los datos. Bueno, y para continuar vamos a ver la cápsula de contextualización que nos prepararon para el programa de hoy. En Costa Rica se ha producido un aumento en las denuncias por correos electrónicos y llamadas en las cuales se solicitan números de cuenta y claves a nombre de entidades financieras. Esto se conoce normalmente como delito informático y muy pocas personas son capaces de reconocerlo hasta que ya es muy tarde. Entre el 2015 y el 2018 se denunciaron 2.680 casos de delitos informáticos. Entre ellos 709 estafas electrónicas. Los estafadores suelen usar llamadas para contactar a empresas a nombre de bancos, con el fin de solicitar información respecto a cuentas y tarjetas. Buenas tardes. Buenas, don Carlos. Sí, señor. Le habla Jonathan del Banco de Costa Rica, ¿cómo le ha ido? Bien, por dicho, Jonathan. Bien, Carlos, vieras que es que me le aplicaron un pago de otro banco, pago simple. Y no se aplicó a la cuenta, entonces voy a darte la información, ¿tiene donde anotar? Me aplicaron, ¿quién aplicó un pago? Un proveedor, me imagino, alguien les aplicó un pago a de otro banco. Que a la hora que lo aplicaron se reversó, ¿verdad? Ok. Voy a darte los datos, ¿tiene donde anotar? Sí. Sería www.bccr.fi.cr. Te repito, www.bccr.fi.cr. Esa dirección es del Banco Central de Costa Rica. Don Carlos, el banco le indicó a todos los bancos que cambiaran a 22 dígitos los pagos hacia otro banco, ¿verdad? Correcto, si alguien hace un pago a usted de otro banco, se genera ahora 22 dígitos. Carlos, ¿qué navegador estás usando para ayudarte la información bien? Para que usted la pueda ver. Estoy usando internacionales. Es correcto, don Carlos. Ahora vas a cerrar esta página y vas a ingresar a lo que es BCR Personas, por favor, para que usted ya donde ahí el mismo sistema le dice cómo se genera el cambio, por favor. Vas a cerrar esa página y vas a ingresar al Banco de Costa Rica, vas a ir a BCR Personas. Ok, pero yo no tengo cuenta en el BCR Personas. Lo que le quiero explicar es que ahí se genera el cambio directamente, lo voy a hallar para que lo vea. O sea, cómo se genera el cambio en cualquier cuenta cliente, usted le ingresa ahí y se le genera sola. O sea, lo que quiero es que aprenda, don. Sí, pero es que yo no tengo BCR Personas. ¿Usted qué tiene? ¿BCR empresarial o comercial?
Lo que tenemos es, de hecho, BCR no tenemos cuenta. Nacional sería. Sí, tenemos nacional. Perfecto, igual en Nacional le genera el cambio. Vamos a ingresar a BCR personas para que usted vea algo que quiero enseñarle. Vos trabajas para el BCR, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué me dijiste que trabajas para el BCR y ahora no salís con No, yo el trabajo, no te escucho, yo trabajo generando el cambio para Banco Nacional, Banco Costa Rica, Banco Popular, BAC San José. Yo soy del Banco Central. Okay. ¿Cuál es tu ¿Ok? nombre? Jonathan Vargas, para servir. Jonathan Vargas. Okay. Lo que quiero es que ingrese ahora a BCR personas. Recuerde que para esto, Carlos, no me tienes que dar información. ¿Cuál es el número suyo, Jonathan? El mío, Sí. 22 11 11 11 y 22 12 2000. 2000. Correcto, quiero que ingrese a BCR personas para que usted vea la acción que le voy a brindar, don Carlos. Un poquito porque por perfiles de seguridad de esta empresa todas las llamadas son grabadas. Casos como este, donde la empresa cuenta con estrategias de prevención del fraude electrónico, detectan de 4 a 9 veces más estafas informáticas que aquellas que no. Es poco común que las empresas tomen precauciones. El 97% de las personas no pueden reconocer un correo electrónico, una llamada o un sitio web fraudulento. Por esto, en el mes de la ciberseguridad, ponemos sobre la mesa los delitos informáticos en Costa Rica. Tal vez, Alonso, podríamos empezar un poco explicando qué es, digamos, en general, estos delitos informáticos, digamos, porque una puede hablar como de cibercrimen, ¿verdad? Que es algo como mucho más macro, ¿verdad? Y ahí ir viendo, digamos, cuáles más puntualmente son los tipos de delitos que se están generando. Claro. Bueno, ahí lo importante es tener presente que todo inicia con un hacking social, es decir, de alguna manera te van a contactar, ya sea por teléfono, por medio de un correo, por medio de un sistema, etcétera, para tratar de extraer información adicional a la cual ya es pública. Es decir, hay una serie de información que todos podemos revisar de cualquier persona, como el número de cédula, o si entras al registro nacional, si tienes bienes inscritos a tu nombre, cuál es tu lugar de habitación. En muchos lugares está tu dirección básica, cantón, distrito, etc. Sí. Entonces, una vez que tenés esa información, ojalá tu correo electrónico, normalmente lo que pasa es que te envían un correo de phishing, ¿verdad? O de suplantación, en el cual te piden ingresar a un enlace o responder al correo porque te van a desactivar tu cuenta de correo electrónico o porque te van a dar información extra de un banco. Hay que actualizar datos. Exacto, porque hay que actualizar los datos del banco porque si no tu cuenta se desactiva, etcétera. Entonces, o te llaman exactamente con el mismo tipo, ¿verdad? Llamándote para que actualices cierta información. Y muchos de los errores que suceden es que las personas brindan información que no es pública, ¿verdad? Y que no deberían de dar, como sus claves, sus números de cuenta privados, etcétera, ¿verdad? Ese es como el inicio. A partir de ahí ya pueden pasar muchísimas cosas, ¿verdad? Desde el robo de información empresarial, etcétera, ¿verdad? Hasta que, por ejemplo, puedan ingresar a tus cuentas de banco y robar, trasladar de un lado a otro y robarte dinero, ¿verdad? Y José, ¿por qué es que han aumentado, digamos, tanto las estafas bancarias? En ese sentido, ¿cuáles son como los mecanismos más utilizados? Un poco, digamos, ya Alonso contó como la generalidad. Debemos tener claro una situación que no es un tema solo país, sino es un tema global. La tecnología, la digitalización lleva a las personas a utilizar más canales electrónicos, más canales digitales. Las oficinas financieras o las oficinas bancarias bajan la cantidad de clientes y los clientes se abocan más hacia los canales no presenciales. Estos canales no presenciales, un teléfono, una app, en una tableta, en la computadora, es más sencillo. Por eso es que las personas prefieren utilizar estos medios digitales. Entonces, siendo que la mayor cantidad de personas están transando digitalmente, los delincuentes buscan
donde eventualmente tuvieran un rendimiento mayor. ¿Qué pasa en este mundo virtual? Que nosotros, los que estamos en el sistema financiero, debemos tener ciertas medidas básicas que hemos comentado y que vamos a comentar, sencillas, no evolucionadas, no técnicas, sino muy sencillas que debemos aplicar en ese mundo virtual para poder transaccionar de manera sencilla, normal y segura. Don Juan Pablo, ¿y es una realidad o es un mito que efectivamente la mayoría de las llamadas y este tipo de estafas se están generando desde los centros penitenciarios? Porque normalmente la gente eso es lo que plantea, que es desde ahí donde está surgiendo, digamos, la mayoría de estos casos. ¿Hay investigación, hay datos de que efectivamente sea así? Bueno, como lo conversábamos y como igual lo dicen los compañeros, ¿verdad? Efectivamente hay una afectación social muy grande. Hay una gran cantidad de denuncias de personas afectadas por la falta de su protección de datos. Si bien es cierto, existen investigaciones o se han hecho análisis por parte de nuestra unidad de análisis criminal con respecto a ubicaciones, rastreo de llamadas telefónicas, exposiciones en temas informáticos, digamos así, de corriente informática, direcciones IP, radiobases, que sí nos centran, digamos, como centro de operaciones, digámoslo así, los centros penales. ¿Cómo evitamos eso? Simplemente aprobando, y hacemos de una vez el enlace, aprobando este proyecto de cierre y bloqueo de señal celular en centros penitenciarios, y esto nos permitiría y nos ayudaría tanto en el tema de las estafas informáticas como en cualquiera otro de los delitos que se manejan desde centros penales, ¿verdad? Para ninguno es un mito, ¿verdad?, de que ahí hay tráfico de drogas, de ahí se generan homicidios, se generan cantidades enormes de acciones delictivas, y el fraude informático es uno de ellos. Si bien es cierto, podemos determinar que efectivamente hay un centro de operaciones en centros penales, ya demostrado por análisis criminal, en lo que se centra esto es de que simplemente la educación y el contacto con las personas ofendidas tiene que ser más directo, más preventivo, en tanto en cuanto no brindemos los datos personales. Bueno, no, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de delitos informáticos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa hablando precisamente sobre el tema de estafas bancarias. Estamos con don Juan Pablo Vargas del Organismo de Investigación Judicial, con José Ledesma, supervisor de prevención de fraude del Banco de Costa Rica, y Alonso Castro Matei, director del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Antes de ir a una pausa estábamos viendo que efectivamente no es un mito, que que se están gestando las estafas desde los centros penitenciarios. Pero no es solo de ahí. Bueno, yo tengo como varias preguntas. Primero, para hacer eso, las llamadas son, digamos, largas, no es algo rápido. ¿Cómo no se dan cuenta, digamos, en el centro penitenciario que alguien está en un teléfono, que además es ilegal estar, digamos, en un teléfono o en una tableta o en ¿verdad?, una computadora? Y segundo, además, ¿cómo se logra gestar? Porque no, ¿quién saca el dinero? ¿A dónde llega el dinero? ¿Cómo hacen? Porque afuera también hay gente que se presta, digamos, para este tipo de cosas. Correcto. Bueno, eso es, bueno, sabemos de que efectivamente hay una estructura criminal, ¿verdad?, dentro de los centros de atención institucional, ¿verdad?, o sea afuera. Es decir, la estructura criminal se maneja como tal. Dentro de los centros penitenciarios, tanto los compañeros de la policía penitenciaria, ¿verdad?, en sus requisas diarias hacen la ubicación de muchos teléfonos celulares, ¿verdad? Ya independientemente cómo ingresen, ¿verdad?, ya el teléfono está dentro. Son teléfonos inteligentes, ¿verdad? No es una cosita de esas pequeñas que teníamos antes con un foquito, ¿verdad? Sino es un teléfono inteligente con el cual puedo descargar aplicaciones y hacer transferencias, inscribir cuentas o desde el teléfono celular. Ok, ahí se hace la transferencia del dinero, que va a lo que nosotros llamamos cuentas destino. Ese cuenta destino, efectivamente, esa cuenta está a nombre de una persona que no está en ningún centro privado de libertad, ¿verdad?, y que presta en muchas ocasiones, o es también parte de la estafa como ofendido, ahorita lo podemos analizar un poco, su número de cuenta para que hagan las transferencias. Entonces, le hacen la transferencia a ese tercero, y hemos tenido casos donde se hace la transferencia y un minuto después está la persona en el cajero automático haciendo el retiro. También se han dado o existen situaciones en las cuales, ¿verdad?, pescan, es decir, hacen el phishing de ingeniería
a personas que necesitan trabajo o mensajeros por estas páginas de internet, ¿verdad? Que ofrecen servicios de trabajo y lo llaman y lo contratan como mensajero. Entonces, bueno, sí, efectivamente, entonces ya se ponen en contacto por medio de WhatsApp, ¿verdad? Eso quiere decir que aparte de que tenemos teléfonos inteligentes, tenemos buen servicio de internet, hay Wi-Fi, hay MiFi dentro de los centros institucionales y lo contratan como mensajero. Entonces está bien, está contratado como mensajero y le dicen, ok, su primer diligencia va a ser que va a tener que ir a dejar, ocupo que vaya a trasladar un dinero de su cuenta, le voy a depositar, ¿verdad? Para no hacérselo a terceros y vaya y se lo deja a X persona en el, no sé, más por menos de Desamparados, por ejemplo. Entonces, ese mensajero, ¿verdad? Ese mensajero está trabajando, ¿verdad? Está siendo utilizado por... Según por él la, está se, trabajando. Sí, según él está trabajando, ¿verdad? Está siendo utilizado, el dinero le llega a su cuenta, lo retira como un procedimiento normal, ¿verdad? Y el estafador como tal le dice, ok, de esos 200,000 colones, por ejemplo, que le acabamos de trasladar, coja 10,000, que es su pago por el servicio de mensajería, y entrega los 190 a la muchacha que va a llegar ahí y se la escribe y entrega. Entonces, él entrega el dinero. Así lo hacen consecutivamente y cuando ya el mensajero, ¿verdad? Ya le dice, bueno, ya no le voy a pagar por mensaje, sino le voy a, por el servicio de mensajería de solamente una transacción. Entonces, le voy a pagar por semana. Entonces, el mensajero, sin darse cuenta, está recibiendo el dinero. Y recibe el dinero y va, lo entrega aquí, lo entrega aquí, lo entrega allá, porque es el servicio de mensajería. Entonces, es el burro de carga. Claro, entonces, entonces él llama a don Carlitos, ¿verdad? Y le dice, ya terminó la semana, ¿verdad? ¿Cuánto me va a depositar? Y hasta ahí llegó la comunicación. Sí, claro, pero ahí, don José, también, ¿cómo hacer para los bancos que no se presten las cuentas para este tipo de cosas, verdad? Algo muy importante para todos los usuarios del sistema financiero es la responsabilidad que tiene del uso del servicio. Claro. Si bien es cierto, las instituciones financieras están para potenciar y ser ese catalizador de los sueños, de las necesidades y de los proyectos que tienen todas las personas en Costa Rica, las cuentas, sus servicios, sus productos tienen que llevarse de la mano con una debida diligencia y administración. ¿Qué pasa si como usuario le presto, le facilito mi cuenta a alguien que no conozco para una situación completamente ajena a mi persona? ¿Qué sucede con eso? Comete un delito usando mi cuenta. Si esa persona comete un delito utilizando la cuenta, sí. Entonces, ¿cómo me estoy involucrando? ¿Qué responsabilidades tengo? ¿Dónde eventualmente voy a estar después en un juicio, en un banquillo, por un total desconocimiento? Cuando adquiero un producto, cuando adquiero un servicio, es para un fin específico. Si tengo una cuenta personal, es para administrar mis finanzas. Si tengo una cuenta empresarial, pues es para administrar las finanzas de esa empresa o institucional o de alguna organización. ¿Qué sucede después? Sí, que como comentaba Juan Pablo, de manera muy sencilla están reclutando personas inocentes, personas con valores, pero tienen una necesidad y basado en esa necesidad es que facilitan el servicio, pero no están midiendo las consecuencias de los actos posteriores. Correcto. ¿Qué sucede? Si esa transferencia, si ese dinero que está ingresando es precedente de un delito mayor, si es para trata de personas, si es para tráfico de órganos o si es para alguna situación mucho más allá que solamente una estafa financiera que de por sí es un elemento que lastima a la sociedad. Todas esas situaciones son las que debemos valorar, las que debemos medir y nunca facilitar nuestras cuentas porque podemos vernos inmersos en un problema mucho mayor que solamente una eventual pérdida efectiva. ¿Qué consecuencia bancaria tiene, perdón, el que, digamos, una vez que, digamos, si yo recibo en mi cuenta personal y ya se dan cuenta de que efectivamente se utilizó para una estafa bancaria, ¿qué sucede en ese momento? Digamos, porque yo soy la última persona, ahora desde el banco, ¿qué acciones se toman? Sí, en principio la cuenta es bloqueada, la cuenta se pone en un estado de pausa. Nosotros como institución no juzgamos a las personas, sino que realizamos un proceso de investigación y elevamos a las entidades pertinentes. El OIJ, tenemos contacto constante con ellos, son los especialistas para poder aclarar qué fue lo que sucedió. No podemos juzgar a un cliente que posiblemente fue víctima. Sin embargo, situaciones se han dado de todas partes, ¿verdad? Tenemos hasta defraudadores que llegan a hacer reclamos. Que por qué me bloquearon una cuenta. Sí. Esa es la mayor de las ironías, digamos. Sí, a eso es que quería apuntar, José. No todo
el porcentaje de cuentas destino son personas afectadas o han sido o son personas vulneradas por el estafador. Es muy pequeño el porcentaje, ¿verdad? No todos son engañados. ¿Y legalmente cuál es la consecuencia? Digamos, si yo presto mi cuenta y realmente después de un proceso judicial se dan cuenta que yo presté conociendo mi cuenta para una estafa. Ok, el trámite, digamos, el trámite de la investigación como tal es un poco lento, en tanto y en cuanto nosotros como organismo de investigación judicial, nuestra posición o nuestra responsabilidad como tal ante la sociedad es hacer la individualización, la identificación y presentarlo ante el Ministerio Público con los indicios que le indicamos al Ministerio Público, efectivamente esta es la persona que la investigación me arroja como responsable de donde llega el dinero. Ahora, ¿por qué lo ponemos como responsable? Porque no existió, no se da ningún negocio jurídico entre ambas partes. Es decir, yo no tengo por qué hacerle una transferencia a José si no tengo ninguna relación comercial, no tenemos ningún trato, no tenemos nada. A partir de ahí está identificada la afectación. Ahora bien, todo lo que pasa de ahí en adelante es responsabilidad tanto, digamos, de nosotros, efectivamente, como policía de investigación, pero esta área le compete al Ministerio Público. Es decir, nosotros no estamos en la capacidad, claro, digámoslo así, en la capacidad jurídica y legal de poder determinar el estado o la posición legal en que va a quedar el cuenta destino. Nosotros, efectivamente, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, después de toda la investigación, del análisis del levantamiento de secreto bancario, del análisis de los videos de seguridad y todo esto, lo presentamos ante el Ministerio Público con todo el indicio. Y a partir de ahí ya comienza el proceso de la Fiscalía. Sí, todo esto es un proceso eventualmente complejo. Por eso es que el banco se enfoca no tanto en el después, sino en el antes. Claro, eso era algo en lo que yo quería, digamos, como entrarle. Y bueno, y tal vez para que Alonso nos dé, digamos, su opinión, digamos, en un minuto para regresar, digamos, hacer una pausa y regresar efectivamente sobre cómo evitarlo. ¿Cómo es que obtienen los datos? ¿Cómo es tan fácil esa investigación previa para obtener datos? Básicamente el tema es que falta educación y digamos, y uso del sentido común cuando tratan de obtener esa información. O sea, si a través de un correo hay miles de mensajes diarios de los bancos, digamos acá en la universidad, de las organizaciones, diciéndole a las personas que no contesten correos sospechosos que vienen de direcciones que no son las del banco, de direcciones muy extrañas, y siempre que se envía un correo masivo phishing, siempre tenemos personas que lo contestaron, que le robaron la información, etcétera. Entonces hay un tema muy fuerte que nos corresponde a todos los que estamos en áreas de informática en general, no solo a los bancos, sino a todos, y es tratar de educar a la población en la seguridad que tiene que tomar cuando la gente le pide datos privados. O sea, nos tomamos con muchísima ligereza transmitir nuestros datos, es decir, compramos un carro nuevo y 50 fotos en las redes sociales, ¿verdad? Tomando fotos con el carro, compramos un tele nuevo y todo el mundo pone las fotos del tele, se van de vacaciones y ponen todas las fotos del hotel donde están, diciéndole a la gente que no estamos en la casa para que se nos metan a robar. Es decir, y exactamente lo mismo pasa en el mundo digital, ¿verdad? Decimos más allá de lo que debiésemos de contar. Y si nos piden datos con muchísima ligereza nos los brindamos y eso es muy arriesgado, ¿verdad? Entonces es un tema en el que tenemos que trabajar juntos. Sí, hay algo Tal vez vamos a una pausa y regresamos precisamente con lo que José quiere plantear y además que nos dé más tips de cómo protegernos de este tipo de delitos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de delitos informáticos. Antes de hacer una pausa estábamos un poco hablando de cómo podemos evitar este tipo de cosas y José desde el banco también nos quería, digamos, explicar, porque bueno, antes de hecho del programa un poco lo que hablábamos, que más allá de comprar un software, de verdad tener que invertir en seguridad, es más como tener un poco de malicia y poder ver, porque son bastante eficientes, son bastante convincentes, utilizan la misma música, las mismas, hasta han utilizado diferentes formas para que sea el mismo teléfono que ha tenido algún banco. O sea, realmente la ingeniería que hacen para poder estafar a las personas es bastante buena. Sí, hay algo importante.
La democratización de la tecnología hace que sea accesible para cualquier persona. Con esto les digo que con poco dinero se puede tener acceso a mucha tecnología, a teléfonos celulares que tienen mayor potencia que muchas computadoras que pudiéramos tener en casa, la facilidad en que podemos descargar aplicaciones para un uso correcto o para un uso incorrecto es altísima, y entonces expone a las personas o los pusiera eventualmente en un riesgo en el tanto no tengan ciertas medidas muy básicas de seguridad. El Banco de Costa Rica y el sistema financiero en general se ha esforzado y se está esforzando en colocar esas medidas básicas de educación, no tanto tecnológica, sino en una educación financiera, en cómo vivir ese mundo virtual y por qué sí en el mundo real, porque sí en la calle tengo ciertas medidas de seguridad y si me acerco a un extraño pidiendo mi información personal y no se la doy, ¿por qué sí se la doy en el mundo virtual? ¿Cuál es la diferencia? Eventualmente porque pudiéramos tener más información en los noticieros o en ciertas fuentes de información de delitos y del otro lado no. Sin embargo, la afectación real o virtual pudiera generar impactos hasta superiores. En este momento el dinero ya no se maneja físicamente, el dinero es electrónico. Yo doy fe de lo que observo en la pantalla de mi banco, pero es ahí donde atacan los defraudadores. Es por eso que las instituciones financieras están apostando en la educación, y no solamente en la educación de los clientes actuales, estamos apostando en la niñez, estamos yendo a los centros educativos para dar educación en ciberseguridad, escuelas, colegios, que desde la niñez tengan esa base, ese modelo, para que cuando sean adultos, la parte tecnológica financiera la resuelvan de manera sencilla. ¿Y cuáles serían como esos tips, los principales, verdad? Porque hay mucha gente que dice, es que yo no di la información, ¿verdad? Digamos, es que se metieron a la computadora. Entonces, realmente yo en ningún momento, porque es lo primero que te dicen, es que nunca dé claves por teléfono. Sí. Bueno, nunca das claves por teléfono, es como, digamos, un poco extraño. Pero... Lo que podemos diferenciar inicialmente es qué es un dato público y qué es un dato privado. ¿Y qué es un dato privado? Muy bien lo apuntaba ahora Juan Pablo. Perdón, Alonso. Hay información que existe públicamente en múltiples fuentes que son libres, y eso no está mal, es para poder convivir como sociedad. Pero existe información privada. ¿Qué es una información privada? Algo que solamente yo debo conocer. El PIN, el número secreto de mi tarjeta, mis contraseñas, únicamente las debo saber. ¿Y cómo las administro? Las sé, las tengo almacenadas de manera correcta, o tengo el PIN de la tarjeta, como apuntaba ahora Juan Pablo, detrás de la tarjeta. Entonces, eso no es un tema de tecnología, es un tema de educación informática, de una debida educación base. Entonces, ¿qué es un dato público? ¿Qué es un dato privado? El dato público es aquel que cualquiera puede conocer eventualmente, y el dato privado es solamente el que yo conozco. Ese dato privado es el que nunca debo facilitar, independientemente de quién pareciera ser el que está del otro lado. Y digo del otro lado porque del otro lado puede ser del otro lado de una llamada telefónica, del otro lado de una pantalla, en un chat, porque ahora la tecnología pone más cercana a las instituciones, y a través de un chat me pueden hacer preguntas, puedo acceder a información. Puedo hacer consultas también en los bancos. Pero es ese dato privado el que nunca debo facilitar. Alonso, Nada más ahí agregar que hay un principio que es básico, y es ante la mínima duda que usted tenga, porque muchas de las personas que han sido estafadas dicen, es que a mí me pareció un poco rara la llamada, pero como tenía la música del banco, yo seguí, y como me dijeron cuál era mi cédula y cuál era mi banco y cuál era mi nombre completo, dónde vivía, yo ya pensé que era el banco, pero yo tuve duda. Ante la mínima duda, paren ahí, o sea, no sigan, no traten de dar más datos, no traten de continuar con la llamada, es mejor colgar, es mejor decir, no, deme el número del banco, en este momento no puedo, yo me voy a comunicar directamente con el banco y después llamar a mi banco a ver si es cierto que la información que estoy brindando, porque el tema es que sentimos dudas, pero aún así vamos más allá y no nos detenemos a tiempo, ¿verdad? Con lo del número de teléfono del banco, que hay muchas denuncias y muchas personas afectadas que dicen, pero es que yo vi en mi teléfono celular y decía el número del banco. De hecho, nos ha pasado donde gente tiene guardado el número de contacto del banco y dice, me sale en la pantalla del celular Banco X, ¿verdad? Que me está llamando, y ahí es donde yo tengo mis operaciones. Hay algo muy importante, como lo decíamos, el Internet está abierto para todos por igual,
el bajar aplicaciones está abierto a todos por igual, y existen ciertas aplicaciones en la web que nos permiten, tanto a nosotros como usuarios normales, porque la aplicación, las aplicaciones en teléfonos inteligentes son inteligentes tanto para la utilización del bien como para la utilización del mal. Es en tanto y en cuanto le enseñemos a la gente a cómo se utiliza, ¿verdad? Y entonces, que esa aplicación va a hacer que desde mi teléfono X a usted le aparezca el número del banco. Sí, hay mecanismos para que yo pueda poner para enmascarar el teléfono. Entonces, algo importantísimo es la prevención que han hecho todas las entidades bancarias, y estoy muy consciente de eso. Tenemos un contacto muy directo con las entidades estatales y las entidades privadas. Simplemente no brinde ese dato privado por teléfono, Pablo, no ¿cuáles confíe. son los mecanismos, digamos, que a ustedes les llegan en los últimos días, digamos, porque además van cambiando, ¿verdad? Hoy es una cosa, mañana es otra, pasado mañana es otra. Realmente son bastante innovadores en la forma. Es que son personas, perdona, digamos, primero, algo muy importante. El estafador normal, ¿verdad? O el delito de estafa como tal, hace diferencia con los otros delincuentes en tanto a la preparación, digámoslo así. Hemos tenido, los compañeros de policía penitenciaria, ¿verdad?, han ubicado speech, es decir, de donde diga aquí cuál es su nombre, ahora espere que le respondan, ahora diga esta otra cosa. Ahora como diga el guión de cómo se tiene que hacer la estafa. El protocolo de cómo se tiene que hacer la estafa. El estafador es una persona muy, muy hábil, como lo vimos en el enlace al principio del programa. Es decir, vamos a ver si le entramos por el lado de Banco de Costa Rica, y el señor le dice, no tengo cuentas en el Banco de Costa Rica. Pero sí tiene Nacional. Sí, entonces vamos a enseñarle cómo se utiliza el del Banco Nacional. Y si él le hubiera dicho que tenía del Banco de Shanghái, también, sí, señor, le vamos a ayudar con el Banco de Shanghái. Porque perdona, José, porque la seguridad de los bancos no ha sido vulnerada. Es decir, eso es importantísimo. Los sistemas de seguridad de los bancos no han sido vulnerados. ¿Es el ofendido o es usted como ciudadano que entrega ese dato que estamos hablando? Entrega la información. ¿Por qué? Porque es más sencillo toda la ingeniería o todo el hacking social para que usted me brinde sus datos, para que usted me dé lo que yo ocupo para poder ingresar a la página web del banco. Sí. Entonces, ahí es donde está, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita estamos con el tema actual de factura electrónica, ¿verdad? Entonces ingresamos o la trama de la estafa como tal ingresa por factura electrónica. Eso es lo que te iba a hacer hincapié. El fraude como tal, el fraude es cíclico y el fraude muta con el tiempo. El fraude que está sucediendo hoy puede ser que desaparezca con tiempo y regresará. Correcto. Pero cuando regresa es ya de manera distinta, es una mutación. Evolucionado. Los defraudadores utilizan las modas, como muy bien lo apunta Juan Pablo. ¿Qué son las modas? Si en este momento estamos utilizando la factura digital, pues utilicemos la factura digital, porque eventualmente estoy viendo en noticieros, estoy viendo en fuentes de información que la factura digital es algo importante. Si recibo una llamada de algún tema de factura digital, yo soy empresario o tengo una pyme o tengo mi empresa, voy a poner atención. Tengo posibilidades de que me llamen. Y si yo no estoy al día o si yo no estoy cumpliendo completamente, entonces, y tras de todo, si me llegan con información personal, si conocen mi nombre completo, si conocen mis datos, también algo muy importante es que los defraudadores perfilan muy bien a su víctima. ¿Qué les digo con esto? No van a llamar a cualquier persona, sino que tratan de ubicarlo. ¿Y de dónde? ¿Cómo lo perfilan? Como lo decía Alonso, la información que estamos entregando de manera libre, estamos entregando con mucho gusto a las redes sociales información muy personal, información de riesgo, y es ahí donde inician los procesos. ¿Y qué están haciendo el sistema financiero, digamos, nacional en este sentido? Sí. Además de la educación, que ya nos habías dicho un poco, ¿qué otras cosas, qué otras medidas se están aplicando? El Banco de Costa Rica está muy interesado en que no se den este tipo de situaciones. ¿Qué hacemos entonces? Creemos que en principio la educación es fundamental y estamos indicándole al cliente, no solamente en medios masivos, sino que de manera puntual. Como les decíamos, vamos a escuelas, vamos a colegios, estamos visitando organizaciones, estamos haciendo ferias y de lo más importante, la coordinación con las diferentes entidades, la coordinación con el organismo de investigación judicial, la organización que tenemos y la coordinación con policía,
cuando se da una situación debemos tener mucha velocidad. Los fraudes que están sucediendo tienen una particularidad, y es que como es a través de los medios digitales y estos están disponibles las 24 horas, Sí. Entonces los defraudadores, una vez que pudieran tener acceso a las cuentas cuando el mismo cliente es el que da la información, pudieran eventualmente sacar ese dinero. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos monitoreando preventivamente. No queremos que los clientes sean víctimas de fraude. Por eso estamos constantemente monitoreando, ayudándole, y lo que está sucediendo ahora debido y gracias al monitoreo es que cuando vemos una transacción sospechosa, los llamamos, los contactamos para procurar el menor impacto. El interés del banco no es entender completamente lo que sucedió en el fraude. El interés del banco es que los clientes no tengan fraude. Es el resguardo del patrimonio, importantísimo. Y que su experiencia financiera sea lo más placentera posible. No solamente dándole buenos servicios, buenos productos, sino protegiéndolo desde el punto de vista de delitos. Sí. Correcto. Alonso se quería referir, pero tenemos que hacer una pausa. Vamos a una pausa y regresamos entonces con Alonso. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa hoy, en realidad, con un programa más de información para prevenir efectivamente que no nos sucedan este tipo de cosas, de estafas bancarias por medio del uso de la tecnología. Antes de ir a una pausa, Alonso se quería referir, yo también quería que nos planteara, digamos, también aquí en la U, porque en la U, digamos, yo que tengo correo de la U y que, bueno, el otro día le mandé, ¿verdad? Sí, claro. Esto es algo extraño que está llegando, evidentemente no es un correo real, pero bueno, también sucede hasta en las redes de nuestra universidad. Tal vez refiriéndome un segundo a lo anterior, Sí, claro. lo que quería decir es que en realidad el Sistema Bancario Nacional y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en general, el Banco Central, sí hacen esfuerzos tecnológicos, no solamente en el tema de educación. Por ejemplo, han implementado sistemas de doble paso, que cuando vas a hacer una transacción te notifica el teléfono dándote un PIN adicional al que usaste para ingresar, para autorizar o no la transacción. También el Banco Central, en conjunto con el MISIT y ahora la Universidad de Costa Rica, ha trabajado muy fuerte en el desarrollo y en el uso masivo de la firma digital. Entonces usted puede ahora habilitar que para ingresar a tu cuenta bancaria desde la aplicación en línea tengas que conectar tu firma digital, y eso te da un elemento adicional de seguridad que es bueno que la gente vaya intentando hacer el cambio, ¿verdad? De solamente usuario y contraseña al uso de herramientas tecnológicas mucho más avanzadas, ¿verdad? Justamente como el tema de firma, donde tendrían que tener tu tarjeta, tu lector, tu PIN y además el PIN que te manda el sistema en línea. Sí. Eso ya es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es mucho más difícil. No quiere decir que sea imposible, porque igual te puedes dar, si das tus datos o alguien te llama y te dice, mira, ¿cuál es el PIN que te están dando? Le diste la información. Pero hay varios grados más de dificultad para que puedan hacerte ese proceso de robo, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, digamos, cosas muy básicas, cuando estás en el navegador y estás conectándote a un sitio que en teoría es un banco, revisar que normalmente adelante dice HTTPS, que quiere decir que te estás conectando seguro, y sale un candadito cerrado. Ese candadito te avisa que la transacción está siendo cifrada, que está llegando segura, que no te van a poder en el camino robar la información de forma digital. Ese tipo de recomendaciones básicas le sirve mucho a la gente para tratar de ir afinando claro. y tener, digamos, un poco de seguridad. Es decir, no solamente, y bueno, esto también es un tema de educación, o sea, la gente tiene que entender que esas cosas y aprender cuáles son esas cosas que debe verificar y utilizar para aumentar ese grado de seguridad. Hay algo importante que quería anotar ahí, que con respecto a la utilización de la web, ¿verdad? Muchas veces el usuario se mete a un índice, se mete a Google, por ejemplo, y pone Banco Nacional, claro. Y le da. Los estafadores o hackers o pescadores, como le queramos llamar, las páginas falsas siempre van a aparecer en ese índice. Entonces, sí, a uno le aparece, solo va a aparecer ahí y te va a aparecer hasta el candadito, porque ellos pagan seguridades muy baratas simplemente para la utilización del candadito o de la S.
en la barra de búsqueda. Es importantísimo, y un consejo que nosotros siempre les brindamos es que seamos nosotros y que pongamos la dirección. Entonces, que pongamos el www.bnbcr, el banco que nosotros utilicemos, pero que lo pongan en la barra, no que lo busquen. Que no utilicemos buscador. No utilice el buscador, ponga la dirección en la barra. Ese es uno de los principales consejos. Exacto. Y debemos utilizarlo constantemente. Existen otros también fuertes. Bueno, en principio digitar directamente en la barra. 2, ¿dónde hago mis transacciones financieras? ¿En qué red la utilizo? Exacto. Prefiero utilizar una red Wi-Fi pública que me pueda dar eventualmente un restaurante para acceder a mi mundo financiero, a mi banco, a mis cuentas, a mi esfuerzo de muchos años, o prefiero utilizar una red propia, una red segura. Esos son temas elementales que no tienen que ver con costo, sino que dónde hago, es un tema de educación. Otro de los temas es los sistemas operativos, que sean originales, que no sean copias piratas, porque las copias piratas eventualmente pudieran tener elementos, malware o sistemas informáticos que pueden llegar a ser dañinos y me van a lastimar y van a terminar afectándome. ¿Dónde están utilizando los clientes en este momento sus canales financieros? ¿En las computadoras o en los celulares? Recordemos que un celular es una computadora. Lo que pasa es que es una computadora más económica que puede tener acceso a muchas personas más y ahí es donde estoy utilizando mi canal financiero. Me estoy preocupando si esto tiene un antivirus o si no tiene un antivirus, porque es una computadora como tal. Todavía por aún. La gran mayoría de personas utilizan sus correos electrónicos en el móvil, en su terminal móvil, y no tiene contraseña, no tiene seguridad, simplemente accede. Y su teléfono celular no tiene bloqueo, sea de bioseguridad, sea de código, sea de numerito, no tiene bloqueo. Entonces pierdo el teléfono, me roban el teléfono, me robaron todo. Sí, sí, tengo ahí toda la información bancaria. Tengo toda la información bancaria, tengo la app, y a la app le digo en mi dispositivo que recuerde mi información de seguridad. Claro, listo. Es mejor que usted vaya al banco, saque la plata, la ponga en la acera y se vaya. Y eso no es un tema de tecnología, es un tema de educación. Incluso temas como el tope que tengo autorizado para transacciones, ¿verdad? Hay gente que tiene... Si no tengo tope, pueden sacar todo. Que en algún momento necesitaste pagar algo grande y subiste el tope de transacción y se te olvidó para siempre bajarlo. Y claro, el tope máximo, 7,5 millones, es un montón de dinero que te pueden sacar. Y Alonso, ¿hacer transacciones desde las redes de la U? ¿Cuán seguro es? No, muy seguras, es así. De esas sí puedo meterme y hacer transacciones. En realidad hay todo un sistema de borde de seguridad que protege a la gente que está dentro de la U, porque también nuestra entidad financiera y todo tiene que estar segura. Y pasa, dependiendo a qué te estás conectando, está configurado. Digamos, si vas para un banco, de inmediato te pasamos a un filtro de seguridad especial que te lleva cifrado, etc. El tema es que, por ejemplo, en las redes gratuitas abiertas en un restaurante, te vas al mall y te conectas a la red gratuita. ¿Para qué vas a hacer transacciones en una red gratuita? ¿Verdad? Eso es muy, muy peligroso. Ahora, ninguna red, y hay que acordarse, sobre todo ahora que el 70% de los costarricenses hacen todas sus transacciones a través de teléfonos, y creciendo ese número a través de dispositivos móviles, que las redes inalámbricas son redes abiertas en tanto que la señal está viajando en un medio aéreo y que es mucho más fácil interceptar la información en el aire si no está bien cifrada que si se hace a través de una máquina conectada, por ejemplo, en una red por cable, por un puerto seguro. Entonces esas son cosas que hay que ir tomando en cuenta, ¿verdad? Cuando uno hace y cómo lo hace esas transacciones. Claro, ¿verdad? Y digamos, si ya yo di mi información y ya me pasó y ya me di cuenta que están moviendo dinero de mis cuentas, ¿qué tengo que hacer? Digamos, ya pasé por todo lo que dijimos que no hay que pasar y ya estoy en ese momento. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, para los clientes del sistema financiero, en principio, si tengo duda, en el momento en que tengo duda, llamo al call center de mi entidad financiera, valido, y en ese momento solicito un bloqueo. Un bloqueo. El siguiente paso que le aconsejamos y que le damos a los clientes es
diríjase al organismo de investigación judicial a poner la denuncia. Si nos quedamos ahí y si no ponemos esa denuncia, no vamos a tener una trazabilidad del delito y no vamos a poder intentar minimizar ese impacto como sociedad. Porque puede ser, me pasó a mí, no me importan los demás, y esa no es la cultura que debemos promover, sino debo registrar el delito para que de manera general se tomen acciones. El OIJ, ¿qué debo hacer? Algo muy importante, cuando la gente se apersona al organismo de investigación judicial, muchas veces piensan que nosotros podemos resolverle absolutamente todo y el organismo tenemos una bolita de cristal gigante, ¿verdad? Que les va a solucionar el problema. Es súper importante que si usted se responsabiliza a interponer una denuncia, sea responsable en todo el proceso. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las personas ponen la denuncia y efectivamente no sirve para establecer la relación de cuentas, para ver si está participando la misma gente. ¿Qué tengo que llevar, digamos, para poner si está la haciendo denuncia? las mismas cosas, pero no siguen el proceso. Claro. Los llamamos y no nos llevan el histórico de movimientos, no nos llevan los detalles de transacción. No podemos... Digamos, no podemos sacar la información así del aire porque no la manejamos. Por eso era que le estaba preguntando, digamos, cuando yo tengo que ir a poner la denuncia, ¿qué tengo que llevar? Es importantísimo que desde el momento que interpone el reclamo administrativo, ya en el banco de manera formal, ¿verdad? Solicite el histórico de movimientos, solicite los detalles de cada una de las transacciones. ¿Por qué? Porque ella nos va a dar el número de identificación al cual se hace la transferencia del tercero, nos va a dar el número de documento, nos va a dar la hora en la que se hace la transferencia, y eso nos facilita a la hora de solicitar el levantamiento de secreto bancario de las otras cuentas y hacer la ubicación de los videos de seguridad y por ende poder individualizar a la persona responsable. Los tiempos de respuesta, de solución, se bajan completamente. Correcto. ¿Y cuántas posibilidades hay de tener algún tipo de recuperación? Digamos, ¿existen casos exitosos que uno diga, wow, sí, se pudo recuperar algo o es poco? Hay casos que esa comunicación, organismo de investigación judicial, entidades bancarias, los paramos en el mismo momento. Exacto. Y el dinero como tal no llegó a ninguna cuenta de un defraudador, sino que logramos sostener el proceso de fraude. O si llegó a la cuenta de una persona, tal vez no defraudador, sino tal vez a una persona engañada, igual ese dinero lo ponemos en pausa. No se retira y no ingresa a las calles. Ese es el momento en el que estamos hoy. Era lo que decía Alonso, que en el momento en que una sienta como que algo no está, inmediatamente es preferible bloquear todo y después ir a la entidad financiera que esperar a que ya, el dinero... Los bancos toman ciertas... extras previsiones. Por ejemplo, ahora cuando salís del país tenés que reportar si vas a hacer transacciones fuera, porque si no te bloquean la tarjeta. A mí me ha pasado, alguna vez no reporté estando fuera y cuando fui a pagar tuve que pedir prestado. Hay una máxima de seguridad que es la usabilidad y la seguridad. Entre más fácil de usar, es menos seguro. Entre más seguro de utilizar es menos fácil. Si a una aplicación financiera debo ingresar mi usuario, mi contraseña, debo colocar el rostro, debo decir hola, debo colocar otra contraseña y múltiples cosas, es muy difícil de usar, pero es muy seguro. Por el otro extremo, si solamente ocupo un usuario y ya puedo ingresar, es muy fácil, pero no es tan seguro. La mística en el centro es un tema muy interesante. Sí, el tema es que tenemos que generar, aunque nos parezca más complicado, pero tenemos que generar más pasos para que no sea fácil, para que otros puedan ingresar a nuestras cuentas efectivamente. No, de verdad, muchísimas gracias José, Alonso y Juan Pablo por haber estado aquí sobre la mesa y a ustedes por habernos acompañado.